Continuamos con más AMA Noticias y ya mismo nos metemos en nuestra columna de Economía Política, tal cual decíamos antes de la pausa, y al comienzo de nuestro noticiero está junto a nosotros la docente de nuestra universidad, Gabriela Lirusi. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Buen día, Sergio. Buen día, audiencia. Bueno, todo bien. Hablábamos del 8.8% del IPC o del número de la inflación. Me vas a decir primero si es lo mismo, el índice de precios al consumidor, si está bien que hablemos sobre el índice de precios al consumidor y de la inflación como algo que es sinónimo en primera instancia, y si es algo para festejar. Te lo dejo ahí porque el gobierno nacional al menos lo festejó. Yo creo, vamos por parte. El IPC es la medida de la inflación. En realidad es lo mismo que la inflación y no. La inflación es un fenómeno que para algunos es un fenómeno monetario y para otros, entre los que me incluyo, es un fenómeno estructural que sobrepasa a lo monetario solamente. Este IPC, que sí hay que hablar de IPC cuando hablamos de índice de precios al consumidor, es cómo mido la inflación, ¿sí? En términos económicos. El INDEC te da la medida y esa medida dice el 8,8%. ¿Es para festejar? A mi criterio, no. De todas maneras, hay un grupo de economistas, entre los que me incluyo, que no nos parece que haya que festejar el 8,8%. Primero porque la disminución del IPC o la baja en el índice de precios al consumidor que viene sucediendo desde la gran devaluación que hizo este gobierno, impacta en algunas cuestiones. Primero, el 8,8 significa que hay sectores que están aumentando los precios. Bien. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los servicios, ¿sí? Gas, electricidad, vivienda, escolaridad, comunicaciones, internet, telefonía, televisión. Todos esos servicios han aumentado de precio. El rubro de bebidas también ha aumentado de precio. Y el resto, si bien no hay un aumento de precios, acompaña el comportamiento de la economía. Entonces, el 8,8% hay que asociarlo a dos cuestiones básicas. Es decir, por un lado es correcto lo que dice el gobierno, que como tiene superávit fiscal, ha logrado disminuir los precios de la economía. El problema es que los salarios todavía no logran acompañar el crecimiento y ganarle ese 8,8%. Y estamos hablando de los salarios registrados en blanco. Claro. ¿Sí? No sabemos qué está pasando con aquellos que no tienen el salario registrado. Sí, en esto de la comparativa, ¿no? 8,8% creo que es muy cercano al índice de octubre, mes en el que quien era actual ministro de Economía en ese momento, Sergio Massa, pierde las elecciones. Sí, digo, la gente... Para hablar de la importancia de la influencia de lo económico en lo que puede suceder después en las acciones de las personas, ¿no? En realidad el conjunto de la sociedad le ha dado como un tiempo de espera, como un compás de espera a este gobierno. Pero la otra pata que yo estaba hablando de la inflación, que me parece que es fundamental, es la caída del consumo, ¿sí? Porque en realidad esta baja de la inflación que se registra va acompañada de una fuerte caída en el consumo. Y esta caída en el consumo, que es lo que nadie está diciendo, tiene un fuerte impacto también en la caída de la producción. Porque si Totalmente. no consumimos, las empresas no se reactivan y no van a producir más. Y entonces aparece lo que se llama el paro, que es la gente que queda, con la que los sindicatos negocian, que las suspensiones laborales de 1, de 2, de 5 días, y también con los despidos, que ya han empezado a producirse despidos masivos en todos los sectores de la economía. Bueno, en los mismos supermercados, sí, ¿no? Sí. Más de 190 despidos de una de las cadenas en todo el país. Es un número impactante. Es impactante el número, además de los despidos, porque imagínate que si tenemos una baja de la inflación asociada a una caída del consumo y no estamos mirando este número que apareció esta mañana del 49% de la pobreza. Es decir, nosotros tenemos casi la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza. Medido por una universidad privada, es decir, nada de que sea un organismo oficial ni nada, pero imagínate cuán certero es pensar que tenemos casi el 49% de la población
que no accede a cubrir sus necesidades básicas y mucho menos su canasta básica total. ¿Está? Seguramente no es fácil, pero ¿cuál sería una de las salidas para esta situación? En realidad, ayer lo escuchaba al presidente muy atentamente y a mí me preocupó un tema básicamente, que es el pensar que el Estado no tiene que comportarse y presentar un plan de producción, un plan productivo, un plan de recuperación. Él considera que solamente con esperar a las inversiones que van a venir, y me retrotrajo otro gobierno que esperábamos los brotes verdes. En realidad, con el mismo ministro de Economía. En realidad, eso sí es una situación que es preocupante porque primero, no tenemos un marco legal y normativo que garantice la llegada de las inversiones, y en segundo lugar, seguimos teniendo cepo, porque es un tema que nos hemos olvidado, Seguimos teniendo... No hubo dolarización. No hubo dolarización y sí hay cepo. O sea que es difícil que las empresas extranjeras traigan sus capitales sabiendo que no pueden llevarse sus dividendos o sus ganancias. Esa es la razón por la que muchas empresas extranjeras salieron. Si estoy de acuerdo o no, eso lo vamos a trabajar en otro momento, sobre todo asociado a este régimen que proponen en la ley bases. Pero esos dos problemas hacen que el aumento de inversiones se vea frustrado y sin trabajo no hay posibilidades de generar este aumento del consumo o este incentivo del consumo que lleve a una mejora en el nivel productivo. Hay otro tema que también es muy preocupante, que está vinculado porque nosotros miramos la tasa de inflación así como un número abstracto. Decir el 8,8 en un país habría que asociarlo a cuestiones no solo como la caída del consumo, sino también como el tema del empleo. Es decir, ¿qué nivel de empleo estamos manejando? ¿Cuál es la tasa de desempleo que estamos manejando? No es lo mismo tener una inflación del 8,8 con una tasa de desempleo del 8% que tener una inflación del 8,8 con una tasa de desempleo cerca del 20%. Bien, pasamos a otro de los temas que tiene que ver también con la baja en la tasa de interés, ¿no? Lo que ejecuta el Banco Central a los bancos privados para quienes, por ejemplo, quieren establecer un plazo fijo y que seguramente muchos se han visto sorprendidos, quienes invertían de esta forma su dinero, y también en las billeteras virtuales, ¿no? Que está tan de moda, pero ha sido bastante drástica esa baja. ¿A qué responde y qué se busca con eso? En realidad, la caída de la tasa de interés, la caída de la tasa de interés es empezar a pensarnos, en términos del gobierno, como un país normal. Los países normales tienen una tasa de interés anual del 6%. Nosotros tenemos el 40%. Con otro poder de ahorro. Con otro poder de ahorro. El problema es que esto debería incentivar a aquellos que ponían su plata en plazo fijo a invertir su dinero. Y no es así, porque la necesidad de generar confianza por parte del gobierno para que los sectores productivos inviertan, las condiciones no están dadas, digamos. ¿Sí? Entonces, esta baja de la tasa de interés debería ir acompañada de políticas proactivas hacia el sector productivo. Un incentivo mayor a la producción. Porque el problema que vamos a tener es que a medida que baje la tasa de interés, esos pesos que están volátiles en el mercado se van a ir hacia la moneda extranjera, que hasta ahora la teníamos quieta y estable. Y por eso te voy a preguntar, ¿no? Porque justamente se ha dado el valor más alto en 4 meses del dólar. ¿Puede anunciar algo esto? ¿Es el preludio de algo que puede pasar? A ver, esperemos que no sea el preludio de lo que todos estamos pensando, ¿sí? Esta baja de tasas de interés presiona fuertemente a que los sectores que ponían su dinero en plazo fijo, que encontraban atractiva la tasa de interés para poner su dinero en plazo fijo, se migren a la moneda extranjera, porque esto va a generar un aumento del dólar. El problema, el dólar de todas maneras empieza a subir también porque las liquidaciones de los exportadores que estaban esperando con este aumento de los aguaceros y de los factores climáticos que hacen que la mitad de la pampa húmeda esté bajo el agua, tampoco las cosechas van a ser tales como las esperadas, ¿sí? Y esto es lo que tampoco nadie está hablando. Esto genera otra situación y otra circunstancia
que hace que las perspectivas de aquí en adelante no sean tan buenas. Sin embargo, desde el sector de economía del Palacio de Hacienda de la Nación, sostienen que el dólar no está atrasado, que está en condiciones normales. Lo dijo el mismo presidente. Sí, y el jefe de gabinete ayer en su audiencia en la Cámara de Diputados explicó que van a seguir con estas microdevaluaciones del 2%, ¿sí? Que van a seguir haciendo estos pequeños saltos para acomodar el valor de la moneda. Veremos. Gaby, un placer como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.